Buenas amigos de YouTube, mi nombre es Jenny Venegas y a continuación vengo a darles un aporte de cómo pueden realizar un login utilizando lo que es el Visual Studio 2012 y el SQL Server 2012. En este caso, dentro de mi SQL tengo una base de datos denominada tutorial, la cual tiene una tabla denominada usuarios. Esta tabla tiene los campos usuario y contraseña. La idea es que en mi Visual Studio tengo un formulario de login. La idea es de que los usuarios solo pueden acceder a este formulario, que le pusimos formulario principal, siempre y cuando el nombre de usuario y la contraseña que introduzcan estén registradas en lo que es la tabla usuarios de mi base de datos. En este caso quiero ser bien explícito y bien específico a la hora de indicar la razón por la cual no pueden acceder al formulario principal. En muchos casos se codifica un login y simplemente se indica de que el nombre de usuario y la contraseña no coinciden o algún dato similar. La idea es de que con ese formulario, con ese login, puedan ustedes mostrar el mensaje para guiar al usuario a saber la razón por la cual no está accediendo. ¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo, que si el usuario digita en este campo de texto un usuario que no existe, se le muestra un mensaje diciéndole que el usuario no existe. En el caso de que el usuario introduzca un usuario que sí existe, pero la contraseña no pertenezca a ese usuario, que diga que la contraseña no pertenece o que no es una contraseña válida. Entonces, primero que todo, yo desarrollé aquí un módulo. A ese módulo le denominé conexión. Dentro de este módulo tengo este código que se los explicaré para que tengan la idea de cómo pueden ustedes realizar justamente ese login. En este caso realizo las dos importaciones necesarias, como lo es el import system.data.sql y el import system.data.sql client, que lo que nos permite es utilizar variables del tipo SQL connection, SQL command y SQL data reader. En este caso, a conexión es de tipo SQL connection, que nos permite realizar la conexión entre el Visual Studio y el SQL. Tenemos enunciado, que es de tipo SQL command, que nos permite ejecutar los comandos de SQL como lo es el insert, el delete, el update y en este caso el select, que es uno de los que más vamos a utilizar en este caso. Y tenemos la variable que se llama respuesta, que es de tipo SQL data reader, que nos permite leer aquellos registros obtenidos de una consulta mediante el SQL command. Entonces, tenemos el primer procedimiento, que se llama abrir, el que nos va a permitir hacer la conexión entre el Visual y el SQL. Dentro del procedimiento abrir tenemos un try catch para él intentar hacer la conexión, y que en caso de que no pueda acceder a esa conexión, se capture el error en la variable x, que es de tipo exception, y nos muestra un mensaje msgbox indicándonos que no se pudo conectar, y le concatenamos el x.toString para indicar la razón por la cual no se pudo conectar. En este caso dijimos que entonces en conexión él va a hacer un nuevo SQL connection, y acá le vamos a enviar la cadena de conexión a nuestra base de datos. Bueno, para capturar esa cadena de conexión pueden irse bien desde aquí la pestaña ver, darle clic donde dice explorador de servidores, o tocar las teclas control alt s y se les abrirá lo que es el explorador de servidores. Aquí hay un botón que dice conectar con bases de datos. Van a presionar ese botón y se les abrirá una ventana similar a esta. Puede que a muchos de ustedes no se les abra una ventana similar a esta, pero en caso que se les abra una ventana como esta, dale clic en cambiar acá donde dice Microsoft SQL Server, aceptar, y se les abrirá una ventana como esta. Es generalmente la que más se abre. Acá ustedes van a colocar el nombre del servidor de su base de datos. En mi caso se llama Jenny Venegas, y se les va a desplegar acá la lista de todas las bases de datos que ustedes tienen en su SQL. En mi caso la que yo voy a utilizar es tutorial, entonces selecciono tutorial, doy clic en el botón probar conexión. Aquí me indica que la conexión de prueba se realizó correctamente, y le doy clic acá donde dice aceptar. Como ustedes pueden ver, ya en el explorador de servidores tengo el nombre de mi servidor y el nombre de mi base de datos. Entonces ustedes van a proceder a dar clic derecho, propiedades, y aquí hay una propiedad que se llama cadena de conexión. Entonces ustedes van a copiar esta cadena de conexión que está acá y la van a pegar dentro del SQL connection del procedimiento de abrir. Entonces, después de que han pegado eso, vamos a declarar connection.open para abrir la conexión y un msgbox para indicar que está conectado. Ese es el primer procedimiento, que se llama abrir, y que es el que se encarga, como digo, de abrir la conexión entre el Visual y el SQL. En este caso, el segundo procedimiento importante es el que se llama usuario registrado. Es el que nos va a indicar si el usuario está o no registrado. Ustedes pueden ver, es una función que se llama usuario registrado, que retorna un boolean, true o false, dependiendo si está o no está registrado. Este método recibe, o esta función recibe, un nombre de usuario que es de tipo string.
este nombre de usuario no es el nombre de nuestro textbox, es un nombre que estamos utilizando en una función para indicar que esta función, cuando la utilicemos, recibirá un texto y ese texto lo consultará a la base de datos a ver si está o no está registrado. Dentro de dicha función tenemos lo que es una variable de tipo booleana que significa que estamos inicializándola en false. Entonces acá hacemos un try catch para hacer una consulta, utilizamos nuestra variable enunciado para hacer un comando de SQL y vamos a consultar todos los datos de la tabla usuarios donde el nombre de usuario sea igual al nombre del usuario que estamos pasando. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo coloco, cuando llame a esta función Jenier, él va a llegar y va a consultar en la tabla usuarios quién se llama Jenier. Si él encuentra un registro que se llame Jenier, él va a llegar acá y ejecutará este if. ¿Por qué? Recuérdese que dijimos que respuesta era una variable de tipo SQL Data Reader que se encargaba de leer los registros obtenidos de una consulta de SQL Common. ¿Qué quiere decir esto? Que si al realizar la consulta no encuentra ningún registro, él nunca ejecutará este if. Y si nunca ejecuta este if, la variable resultado nunca cambiaría a false, indicándonos que nuestra variable retornaría un false. Pero en caso de que él consulte y encuentre al menos un registro que tenga esos datos, él ejecutará este if y la variable resultado cambiará a true, indicando que existe al menos un registro que tenga este nombre de usuario. La siguiente función es la de la contraseña, para indicar que nos devuelva la contraseña a partir de un usuario. Entonces esta función se encarga y nos devuelve un string. ¿Qué pasa? Esta función recibirá el nombre de usuario y consultará justamente el nombre en la contraseña de ese nombre de usuario. Poniendo como ejemplo, digámosle que tenemos un registro en una base de datos denominado Jenier. Él va a llegar y va a consultarle la contraseña de la tabla usuarios donde el usuario se llame Jenier. O sea, él va a buscar y donde encuentre Jenier, captura esa contraseña y me la almacena en la variable resultado mediante la propiedad respuesta.item y el nombre de la contraseña. Entonces, como dijimos, él va a recibir el nombre de usuario y nos retorna la contraseña. Ya teniendo esas dos funciones muy importantes, ya podemos ver más que todo el funcionamiento de nuestra aplicación. Dentro del botón ingresar, realizamos un try catch para capturar algún posible error y mostrarlo mediante un MSGBox. Aquí lo primero que vamos a hacer es una comprobación. Recuérdese que esta función recibía un nombre de usuario y devolvía si existía o no existía. En este caso, entonces decimos nombre de usuario registrado, le enviamos lo que el usuario esté tecleando en nuestro textbox. En este textbox capturamos esa información y preguntamos si ese usuario que está tecleando existe. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo si usuario registrado, el que estemos pasando en el textbox, existe, almacena en nuestra variable contraseña que es de tipo string la contraseña de ese usuario. Recuérdese que la función contraseña recibía igual también un nombre de usuario y nos devolvía la contraseña de ese nombre de usuario. Entonces la idea es comparar la contraseña de la base de datos con la contraseña de la password. Entonces sabemos que si el usuario que está aquí existe, tiene una contraseña en SQL. Entonces la idea es comparar la contraseña que el usuario está tecleando en este password con la contraseña de la base de datos. Si esas dos contraseñas son iguales, quiere decir que ya podemos darle acceso. Si contra, que es la contraseña de la base de datos, es igual a la contraseña que está tecleando el usuario en el campo, en el textbox contraseña, si son iguales, quiere decir que el usuario ya puede acceder. ¿Por qué? Porque ya comprobamos que está registrado y comprobamos que ambas contraseñas, tanto la de la base de datos como la introducida, son las mismas. En ese caso, lo que vamos a hacer simplemente es aplicar un formulario.showDialog para visualizar este formulario, que sería la ventana de bienvenida o el menú principal de nuestra aplicación. Pero pueden suceder dos cosas. Puede suceder de que el usuario que estemos tecleando en nuestro textbox no exista. En el caso que ese usuario no exista, caerá dentro de este else y nos indicará que el usuario no se encuentra registrado. Pero también puede pasar que al comparar las contraseñas, o sea, podemos pasar de que el usuario sí exista, pero a la hora que comparemos las contraseñas, la contraseña a la base de datos y la contraseña del campo de texto, o sea, la contraseña introducida por el usuario, no sean las mismas. O sea, el usuario se está equivocando al digitar la contraseña. Entonces, si eso pasa,
justamente se ejecutaría este else, indicándonos que la contraseña es inválida. Es importante mencionar que dentro del formulario de login, que sería este, ustedes dentro del form load deberán probar, o sea, antes de ejecutar la aplicación, deberán hacer un llamado al procedimiento a abrir. ¿Para qué? Para poder utilizar todos los métodos de lo que es nuestro módulo de conexión. Muchos dirán que tal vez es mucho código para realizar justamente un login, pero es que más que todo voy orientado a que ustedes programen mediante funciones para que ustedes puedan reutilizar estas funciones independientemente del formulario en que la estén utilizando. Muchas personas codifican funciones muy estáticas que simplemente van a funcionar con un campo de texto. Codificándolo de la manera como yo lo estoy haciendo, ustedes esta función de usuario registrado podrán utilizarla en cualquier formulario sin tener que copiar y pegar el código en un nuevo formulario. ¿Por qué? Porque es algo no tan estático, debido a que simplemente yo estoy indicándole que le paso un nombre de un string para que lo compruebe si existe o no. Entonces, trabajando con esas funciones, como ustedes pueden ver, el código dentro de nuestro botón no es tan extenso. Simplemente aquí hacemos llamados a funciones que se encuentran en otro módulo, como lo es usuario registrado y contraseña. Mucha gente tiene la costumbre de realizar la conexión a la base de datos desde el mismo botón, cosa que sinceramente no es tan bien empleado. Se deberían trabajar más orientado a lo que es programación en capas, para que ustedes puedan reutilizar ese código independientemente del formulario en el que lo utilicen. Espero que este video tutorial les haya sido de ayuda. En la descripción del video les dejaré mi correo para que por si tienen alguna duda me la puedan hacer saber. Y cómo se llama, también les dejaré un link del proyecto para que ustedes, para quienes tienen el Visual Studio 2012, puedan implementarlo. Y para aquellas personas que no tienen lo que es el Visual Studio 2012, tiene una versión un poco más antigua, igual copiaré los códigos en un blog de notas y los adjuntaré para que ustedes puedan acoplarlo al Visual Studio que ustedes tengan. Pero antes de despedirme, igual quiero mostrarles realmente si funciona o no funciona la aplicación. En este caso tengo estos dos registros, entonces voy a copiar este, llama Genius 17, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Conectado, ponemos el nombre Genius 17 y aquí ponemos la password. Voy a poner una password incorrecta. En este caso, si pongo una password incorrecta, la contraseña es inválida. Si yo llego y pongo un nombre incorrecto, el nombre de usuario no se encuentra registrado. Y en caso de que yo ponga un nombre de usuario correcto y una contraseña válida, él accederá a nuestro formulario. En este caso, como les digo, no sé por qué se visualiza de esta manera, pero ya pueden ver cómo sí hace las comprobaciones respectivas. Entonces espero que mi video tutorial les haya sido de mucha ayuda, y como les digo, si tienen alguna duda me la pueden hacer a el correo que se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias.